Hoy voy a hacer un video en el Muro de los Lamentos y mientras estamos ahí vamos a ver a familias celebrando el Bar Mitzvah de sus hijos, algo que hicieron miles de familias antes, algo que harán miles de familias después. Hoy el lunes sacan los Pentateucos y los niños van a leer la Torá por primera vez y se van a poner los tefilim. Y no importa cuántas veces vea yo esta ceremonia, siempre pienso lo mismo, que es la promesa de nuestra continuidad como pueblo. Mientras les filme aquella ceremonia, les voy a contar una historia sobre un rabino y un soldado que quien no llore de emoción es porque tiene el corazón duro como una piedra. Una historia que a mí me enseñó que el milagro de Israel no pasa por la fe, no pasa por la Torá, sino pasa por aquella capacidad de reencontrarse y se los voy a demostrar. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar. Esto está a punto de comenzar, los vamos a acompañar. Les quiero decir que quien visite la tienda virtual se va a encontrar con sorpresas. Una tienda virtual que está aquí debajo del video. Pinchen el enlace, empecemos. Más alto, están diciendo felicidades. Wow, escuchen el shofar. ¡Qué lindo! Bueno, lo que estamos viendo es cómo la familia y los allegados acompañan al niño de 13 años hasta el Muro de los Lamentos. Simán Tov Mazal Tov están cantando, un clásico del judaísmo que dice buenas señales, buena suerte. Amigos, estamos viendo una de las escenas más conocidas del pueblo judío, el Bar Mitzvah. No importa de qué país vienen, si son religiosos o no, si entienden hebreo o apenas unas palabras. En momentos como este, todos comparten una misma idea, la responsabilidad de continuar la historia de nuestro pueblo. ¿No? Lama. Ok, Lama. La segunda es la vencida. Me pidieron que no filme antes, así que lo voy a hacer ahora, pero más discretamente. Y todo para contarles que el Bar Mitzvah no es una ceremonia antigua que se conserva por costumbre. Es un recordatorio que cada generación debe recibir y transmitir algo. Es el paso simbólico en el que un niño deja de depender y empieza a responder. El joven pasa a tener responsabilidades, deberá cumplir los 613 preceptos lo más que pueda y podrá formar parte de los rezos judíos, que les recuerdo son 3 por día y se hacen con 10 o más hombres mayores de 13 años. Los judíos decimos que la Torá no se hereda, se asume y por eso, aunque los cantos sean alegres, el fondo es serio. Aquí se decide si el ciclo sigue o se detiene. Las familias vienen por distintos motivos. Algunos llegan por fe, otros por tradición, otros solo por emoción, pero todos, al entrar por estas piedras de las murallas de Jerusalén, sienten lo mismo: pertenencia. Y de aquí irán a otras piedras, las del muro, una pared que no juzga a nadie, solo guarda la memoria de quienes estuvieron antes. Y cuando un abuelo, un padre y un nieto se abrazan allí, sin discursos, sin poses, amigos, la continuidad se hace más visible que nunca. Jerusalén une historias y en cada grupo hay diferencias, pero el acto es el mismo: leer, bendecir, celebrar y seguir. El Bar Mitzvah resume todo lo que somos como pueblo, herederos de una historia que no se interrumpe, incluso cuando no la entendemos del todo. Y ahora sí, vamos al muro. Allí les voy a contar una historia que los hará estremecer, se los aseguro. Me olvidé que hoy es día de semana, los chicos estudian y casi no hay a quien filmar. Así todo, vamos a ver uno que otro Bar Mitzvah, no se preocupen. Cada familia que llega aquí va a revivir el mismo gesto, como les decía, un niño que recibirá la Torá de manos de sus mayores y el pueblo confirmará que su cadena no se corta. Escuchen esto.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Adonai es nuestro Dios, es uno. Qué hermoso ese abuelito. Me viene bien de fondo para contarles que hace un tiempo ocurrió una historia que refleja por qué este momento y el del Bar Mitzvah tiene sentido. Sucedió en el 2014 cuando en el Hospital Hadassah de Jerusalén un rabino solía recorrer los pasillos para visitar a los heridos de guerra. Estoy hablando del Admor Israel Moshe Friedman. Y les cuento que un Admor es un rabino hasídico, líder espiritual de toda una dinastía ultraortodoxa no sionista. Y aquí el primer dato curioso. ¿Por qué un rabino nacido en New York, no sionista, querría visitar a soldados heridos? Es más, no conocía a ninguno, solo iba a rezar por quienes no tenían a ningún familiar. Cierto día, en una de las habitaciones, encontró a un joven soldado llamado Eitan Mann. Estaba inconsciente desde hacía semanas. El rabino se sentó junto a él, tomó su mano y comenzó a recitar el Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Volvió al día siguiente y al otro también, y cada día el soldado le apretaba más fuerte la mano. Él no buscaba resultados, cumplía con su deber hasta que un día, mientras repetía la misma oración, el joven no solo que movió los dedos, sino que abrió los ojos. Mientras vemos cómo un niño de origen etíope que está celebrando su Bar Mitzvah recibirá la Torá, el Pentateuco, de manos de su padre para leerla, les cuento que cuando el soldado Eitan pudo hablar, lo primero que preguntó al rabino fue ¿quién era? Solo alguien que vino a rezar por ti, respondió el rabino. Con el paso de los días comenzaron a conversar. El soldado contó que su padre había muerto, que en su casa nunca se hablaba de religión y que solo conservaba una vieja foto de su abuelo, un hombre con barba y sombrero, llamado Moshe Friedman. El rabino sintió que el aire se detuvo. Le preguntó si su padre se llamaba Daniel. El joven asintió. Daniel Mann, dijo. Entonces el anciano bajó la cabeza y dijo, Mann es el diminutivo de Friedman. Daniel era mi hijo. Daniel era su hijo que había dejado la religión y para no causarle daño a su padre y a sus hermanos, desapareció por completo y se vino a vivir a Israel. Con los años murió asesinado en un atentado terrorista y era tanta la distancia con su padre que ni le habían avisado. El rabino se acababa de enterar que su hijo había muerto, pero que Eitan, el soldado, era nieto suyo. Esa revelación cambió por completo su rutina. El rabino dejó de recorrer el hospital y se quedó al lado de su nieto hasta que se recuperó. Cuando Eitan volvió a caminar, lo primero que hicieron fue venir juntos aquí al Muro de los Lamentos. No buscaron cámaras ni discursos, solo colocaron una petición entre las piedras y guardaron silencio. Agradecieron no por un milagro visible, sino por haber encontrado uno oculto, el reencuentro de dos ramas del mismo árbol. Cuando filmo un bar mitzvah, como les dije, no veo solo una ceremonia. Veo el mismo lazo que unió a aquel abuelo y a aquel nieto, el mismo impulso que mantiene a este pueblo en pie. La fe en que lo roto puede volver a unirse. Lo que ocurrió entre ese rabino y su nieto no es un milagro aislado, es una imagen de lo que nos pasa como pueblo. Hay familias que se separan, generaciones que se alejan y aún así la historia termina volviéndolos a unir. Eso es exactamente lo que representa el Bar Mitzvah, la posibilidad de que una generación reciba lo que la anterior quiso o no quiso transmitir. No se trata de rezos, sino de continuidad. En Israel todo gira en torno a eso. Un soldado herido, un rabino que no se rinde, una familia que celebra aquí frente al muro. Son distintos escenarios, pero todos cuentan la misma verdad. Que nadie empieza desde cero. Siempre hay alguien que nos antecede y alguien que vendrá después. Lo único que define nuestra identidad entonces es si decidimos continuar o detener esa cadena. Y les cuento que esas fueron las palabras que me pidió, exigió, me rogó mi mamá cuando se dio cuenta que yo tenía decidido dejar la religión para pasar a vivir como un judío secular. Miren, otro niño poniéndose las filacterias por primera vez, qué lindo. Mi mamá me dijo, hijo, vive la vida como la entiendes, sé libre, porque yo te eduqué para eso. Es verdad, me hubiese gustado que continúes los pasos de los abuelos, de papá, pero si ya te has decidido por seguir recorriendo otro rumbo, te pido que no seas tú quien rompa la tradición judía.
Es precisamente por eso que cuando se ve a un joven leyendo aquí la Torá, no importa si entiende cada palabra o si lo hace por costumbre, por tradición. Lo importante es que está diciendo yo sigo. Y cuando un anciano pone su mano sobre el hombro del nieto, está diciendo yo confío. Esas dos frases, aunque no se pronuncien, sostienen al pueblo más que cualquier otro discurso. Aquí vemos al padre diciendo una bendición que yo jamás entendí. Él dice, bendito aquel que me eximió de este castigo, refiriéndose a la responsabilidad que tenía sobre su hijo. Es increíble. Como vemos, cada etnia judía con su música y costumbres, pero todos bajo una misma tradición. Amiga, amigo, la historia que les conté, verídica por cierto, del rabino y el soldado, podría haber ocurrido en cualquier familia judía. A veces el reencuentro no se da en un hospital ni en el muro, sino en una llamada, en una disculpa o en un simple gesto. Lo esencial es reconocer que toda reconciliación es también una forma de fe. Mientras filmo, observo a los padres, a los abuelos y a los hijos que se abrazan. Cada uno de ellos, sin saberlo, está repitiendo la misma enseñanza. El vínculo entre generaciones es la verdadera fortaleza de Israel. ¡Uy! Miren eso. Veo que en la Torá está escrito México, es decir, que fue donada por una familia de México. ¿Alcanzan a leer? Bueno, les cuento que el rabino y el soldado comenzaron una tradición y cada año que llegaba el día del reencuentro solían venir aquí, y digo solían porque el rabino ya falleció hace unos años. Cierto año, cuando el rabino y su nieto regresaron juntos aquí al muro, todos ya sabían quiénes eran y los esperaban. Pero ellos solían alejarse del ruido y la prensa que cubría aquellos días en el lugar más sagrado para los judíos. Aquel día el anciano se apoyó en su bastón y se quedó mirando las piedras. El joven, todavía con su uniforme militar, observó a las familias que celebraban alrededor. Entonces le preguntó a su abuelo por qué tanta gente venía aquí. El rabino respondió con calma, porque cada uno tiene algo que recordar, algo que agradecer y algo que reparar. No recitaron salmos, no hicieron ruido, solo permanecieron en silencio. El abuelo escribió unas pocas palabras en un papel y lo colocó entre las piedras. El nieto hizo lo mismo. No pidieron nada para el futuro, supongo. Solo dieron gracias por el reencuentro. Luego se sentaron en un banco y miraron cómo uno de los niños hacía su bar mitzvah. El joven entonces dijo, yo no tuve esto, abuelo. El abuelo contestó, yo tampoco. Por eso estamos aquí, dijo. Y esa frase resume toda la historia. Lo que uno no vivió, el otro puede empezar. Lo que se cortó puede volver a unirse. Lo que se perdió puede encontrarse en el mismo lugar donde todo comenzó. El muro no cambia, pero quienes llegan sí. Y cada vez que alguien vuelve, como este hombre que escribe su petición, el pasado se acomoda un poco mejor. Por eso, cuando vengo y presencio un bar mitzvah, no veo solo una ceremonia familiar. Veo la misma escena multiplicada por generaciones. Padres que se reconcilian, hijos que aprenden, abuelos que vuelven a creer. La historia del rabino y el soldado no termina en un milagro, termina en un gesto sencillo que también puede repetirse hoy. Volver a hablar, volver a escuchar, volver a reconocer. Uy, miren eso, la bendición sacerdotal. Hoy recibimos todo, Jerusalén enseña que la fe no siempre está en los templos ni en las palabras. A veces está en un abrazo tardío o en un silencio compartido. Mientras los rezos siguen sonando a mi alrededor, yo entiendo que este pueblo sobrevive no solo por estos rezos, sino por su capacidad de reencontrarse, como les dije al principio. Esa es la verdadera victoria, la continuidad. ¿Les gustó el video, amigos? Háganmelo saber en los comentarios. Shalom.